Hola a todos chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Webpasión, soy Javier, soy tocinillo. Estamos en un nuevo vídeo, en este caso en la review de la espectacularísima Samsung Neo QLED 8K QN900A. Vamos a ver qué nos ha parecido. Bueno, antes de empezar la review en sí, me gustaría agradecer profundamente a Samsung España su colaboración con este canal, tanto en YouTube como con el portal de Webpasión en sí, para analizar los televisores y demás contenido de audiovisual, incluyendo barras de sonido, etcétera, etcétera. Y hoy nos encontramos con una Neo QLED, la tope de gama de Samsung para el 2021, una tecnología llamada a luchar por el trono con la tecnología OLED. Sabéis que las nuevas Neo QLED están formadas por mini LED, pues son unos tipos de LED que son muchísimo más pequeños que los LED tradicionales, y en este caso nos encontramos con un panel Full Array, es decir, esos pequeñitos LED se encuentran en la parte trasera del panel iluminando zonas del televisor como si fuera un televisor OLED. ¿Cuántas zonas hemos contado en este televisor? Unas casi 2000 zonas para el modelo de 65 pulgadas, una auténtica pasada. El LED, al ser más pequeño, controla mucho mejor la luz y la dispersión de la misma, y como veremos más adelante, eso repercute en el blooming, que es casi inexistente en este modelo. Bueno, antes de seguir, comentaros que es un panel 8K, es decir, tiene 4 veces la resolución del panel 4K. Como veis, tiene un diseño súper bonito, podríamos decir que no tiene nada de marcos, y como veis la imagen de frente, el panel no tiene marco, y cuando estamos a una distancia ya más prudencial parece que desaparece, o sea, es como si viéramos una pantalla de cine, lo cual es súper inmersivo. Luego, en la parte lateral, como veis, también tiene una serie de perforaciones para mejorar el tema del sonido con el OTS, esa tecnología de Samsung que intenta mover, digamos, las zonas de sonido por todo el televisor, y esas perforaciones ayudan al audio a que salga por esas zonas. Luego también el grosor del panel, pues como todas las Full Array no son las más delgadas del mercado, cosa que nos da igual porque siempre que la ponemos de frente no lo vamos a notar, y pues tiene un grosor de unos 4, 5, 6 centímetros más o menos desde el lateral. Luego tenemos también el tema de las especificaciones técnicas. Como veis, este año podemos montar el One Connect, que es ese dispositivo que se puede poner aparte, o en este caso montado en el televisor, y que incluye todas las conexiones en él. Por ejemplo, nosotros, como hemos montado con la peana, hemos puesto el One Connect directamente sobre la peana. Tiene un embellecedor que podemos poner en el lateral para ocultar los cables y que la instalación quede lo más limpia posible. En cuanto a especificaciones técnicas, como decíamos, cuenta con 4 puertos HDMI 2.1 por fin completos, y un puerto eARC, en el caso del puerto 3 creo que es, con soporte completo para VRR y FreeSync Premium. Recordad que el VRR, el FreeSync y el G-Sync en el 2.1, en el HDMI 2.1 son exactamente iguales, con lo cual nos da lo mismo. Bueno, para finalizar, antes de entrar también ya en lo que es el propio análisis de imagen, sonido y demás que estaréis esperando, comentaros también que el antirreflejos de este año, en mi opinión, no sé si es su gestión, pero creo que está un poco por debajo del que vimos en la QN90R y QN90T y 95T. Como veis, sigue siendo el mejor del mercado, sobre todo muy por encima de la OLED, pero refleja bastante más. Por otra parte, sigue con un filtro de ángulo de visión muy bueno, tanto que, como veis, yo voy girando la cámara, es casi imposible diferenciar la pérdida de color y saturación cuando nos vamos moviendo en ángulo. La verdad es que está muy bien para ser un panel VA. Y ahora con el panel VA sí que entramos ya en lo que es la propia análisis en sí. Tened en cuenta que este panel, como digo, es 8K, lo cual tiene para mí una serie de inconvenientes con respecto al 4K, que veremos a lo largo de la review. Pero, como digo, monta panel de tecnología VA, es decir, negros más profundos, contraste mucho más alto que un IPS, y si lo combinamos con el filtro de mejora de ángulo de visión y con tecnología Full Array y además mini LED, nos sale este pedazo de televisor que vamos a ver a continuación. Bueno, lo primero que llama la atención de este televisor es la muy buena calidad que tiene con los negros. Es el televisor LED o Neo QLED o QLED, como queráis llamarlo, que mejor sensaciones nos ha dejado. Muy parecida a la QN95A, pero mejorando todavía los puntos débiles de esta. Tened en cuenta que esta tiene 4 veces el número de zonas, como veremos. Y la verdad es que yo creo que es casi imposible distinguirlo de un televisor OLED en cuanto a nivel de negros, salvo escenas pero que muy puntuales, lo cual habla muy bien de la tecnología mini LED de Samsung. Como decía, número de zonas hemos contado unas 1920, si no recuerdo mal, en el modelo 65 pulgadas, con el patrón del local dimming, ese cuadradito que se va moviendo por todo el panel y se va notando cómo se enciende una zona con respecto a la siguiente cuando estamos en completa oscuridad. Y como digo, eso hace que la imagen sea súper contrastada, súper impresionante y muy cercana a un panel OLED.
Primer problema que hemos notado en el panel por ser 8K es que al tener 4 veces resolución de un panel 4K tiene mucha mayor densidad de píxeles y eso hace, lamentablemente, que el brillo se tenga que repartir entre más píxeles, con lo cual brilla menos a pantalla completa sobre todo que su hermana menor, la QN95A. Bueno, en cualquier caso, como digo, las escenas en penumbra son muy buenas en este panel. Por ejemplo, como siempre ponemos nuestra película de Drácula, escena que sirve para tanto el nivel de negros como para ver el escalado que veremos más adelante. Y es sorprendente lo bien que lo hace. He sobreexpuesto al máximo la cámara, completa oscuridad en la sala, como veis, no hay rastro de blooming. Son escenas muy complicadas en una cueva con mucho detalle en sombra, con mucha transición con fuego, etc. El panel lo hace perfecto, no tiene ningún problema en SDR, estamos hablando en SDR. Luego pasamos a HDR para evaluar el local dimming y evaluar el nivel de negro que tiene este televisor. Es una película que es extremadamente oscura, está hecha a propósito así. Y estas escenas que estáis viendo es extremadamente oscura la escena y la tele lo hace perfecto. He notado que quizá en algún momento muy puntual puede haber algo de blooming en objetos muy iluminados, por ejemplo las farolas que veis en las paredes, o un pequeño y mínimo aplastamiento de negro en alguna escena en concreto, pero son muy puntuales y muy contadas. La verdad es que es muy difícil encontrarlas que tengamos ese problema. Bueno, siguiendo con el análisis del local dimming, que es lo más importante de este televisor, del número de zonas que tiene, por ejemplo, también, como digo, no tiene blooming, pero es muy curioso, y esto lo dije en el unboxing, que podemos demos con mucho brillo, como por ejemplo la de LG Chess, y en principio el televisor debería tratarlos perfectamente, porque son objetos muy grandes. Por ejemplo, cuando sale el Rey, que es más de la mitad de la pantalla, las zonas del local dimming deberían apagarse sin problemas. Pues en ese tipo de escenas, que son tan fáciles, donde el televisor se vuelve un poco loco y se enciende y apaga las zonas y vemos un poco de blooming, algo extremadamente extraño porque son, como digo, escenas que son muy fáciles para cualquier televisor, con lo cual me da a mí que esos temas más de firmware que de problema del televisor en sí. O bien podría ser también por el tema del ABL, y ahora me voy a explicar. Si veis en pantalla el ABL, el círculo cuando es más grande tiene más brillo y cuando es más pequeño, paradójicamente, atenúa el brillo. Esto lo hace para que los objetos pequeños, que es lo que se utiliza en HDR, no tenga blooming. En cambio, cuando va subiendo el círculo, se va haciendo más grande, ya empieza a despegar todo el potencial del panel. Quizá en las demos que he probado, sobre todo hechas para OLED, como los objetos son tan grandes, vendría a equivaler al círculo grande del ABL, ¿vale? Es un objeto muy grande, con lo cual el televisor le da todo el brillo posible y por eso vemos algo de blooming. Es una pequeña explicación, con lo cual también se podría corregir con firmware sin mayor problema, la verdad. Como digo, el local dimming es excepcional. Hemos puesto también Meridian, que está en HDR en Netflix. Es unas escenas muy complicadas, las probamos en la QN95A e hicimos una comparativa con la OLED. Y aquí la QN900 trata mucho mejor ese material. Por ejemplo, podéis ver en pantalla, donde el hombre con la linterna tiene cero blooming, la linterna tiene cero blooming, son escenas con negro puro, es como ponerte un OLED pero con más brillo. Esa es la descripción más cercana a lo que hemos visto, por lo menos en este tipo de material. Como digo, cuando probamos con la QN95A sí que notamos blooming aquí, sobre todo en la zona de las chaquetas, donde están los tres compañeros, donde la zona tiene que encenderse con mucho brillo, entonces la tele duda si encenderse o no, etc. Aquí no ocurre, porque tiene 4 veces el número de zonas de la QN95A que probamos, que era la de 55 pulgadas, con lo cual tiene zonas de sobra como para encenderse parcialmente sin afectar a la imagen global. Resultado impresionante. Bueno, antes de entrar en HDR y SDR y demás tipos de material, vamos a entrar en la colorimetría. La colorimetría de la QN900A viene bastante mejor que la QN95, que cuando la pusimos al lado de la 90J ya notamos que tenía un tono ocre, un tono como amarillento, cosa que, por cierto, todos los análisis que hacemos cuando hablamos de color se puede corregir con una calibración profesional con sonda. Si lo contratáis conmigo en salondigital.es, empezaremos a hacer descuentos a partir de septiembre, lo digo para los que estén interesados. Y aparte de eso, como decía, la QN900A no tiene ese tono amarillento, tiene un tono más, quizá un pelín más rojizo, me recuerda un poco al color de Panasonic en los televisores, lo cual habla muy bien de este televisor en cuanto a colorimetría. Quizá un poco demasiado saturado los tonos de las pieles, un poquito demasiado rojizas, pero bueno, como digo, algo anecdótico que se puede corregir sin problema. Hablando de calibraciones, por cierto, esta QN900A todavía no es compatible con Calman, con lo cual si alguien quiere calibrarla tendrá que esperar unos meses, pero bueno, como hay lista de espera, pues viene a ser lo comido por lo servido. En cuanto a color, por cierto, los espacios de color, la tele trata y cambia de forma nativa entre el 709 y el Rec 2020. Lo que ocurre es que en HDR, como podéis ver vosotros mismos en esta escena del Grand Showman, que ya hemos probado varias veces, tiene posterización en algunas escenas complicadas donde hay mucho brillo, como aquí la luz, donde, como veis, se parte el color en dos, como en bandas. Esto se debe por dos motivos. Uno,
por el gran pico de brillo que tiene, ¿vale? Hablamos de unos 1700 nits más o menos, con lo cual cuando hay escenas muy brillantes el color tiende como a partirse, ¿vale? Y produce ese efecto de banding. Luego hemos probado, por cierto, la de Kingsman, que es una escena muy complicada cuando sale el sol, cuando pone lo de Argentina, y si os fijáis aquí lo hace perfecto, no tiene ese problema, cosa que otras teles sí. Así que bueno, es más que por lo que os acabo de explicar, más bien porque no tiene un filtro de contorno o un filtro de smooth gradation o de gradación suave, que permite que esas transiciones entre los colores sean menos bruscas. Este televisor no lo tiene y es uno de los grandes puntos negativos en su electrónica y su procesado. Pero bueno, que sepáis que hay escenas en HDR donde no podemos hacer otra cosa que aguantarnos y comernos ese tipo de problemas. Bueno, vamos al movimiento. Quizá sea el punto más débil del televisor. Y yo creo que la QN95A lo hacía o igual, pero se notaba menos. Ya me voy a explicar. Quizás sea por la resolución 8K, el procesador tiene que manejar muchas más líneas y me da la sensación de que cuando está interpolando, activamos el procesado de movimiento, hay bastante más artefactos, rayitos, escenas que se parten que en la QN95A, pero hablo de memoria, así que me puedo equivocar. Quizás sea por lo que digo, trabaja con más resolución, con muchas más líneas y el procesador no llega a tanto como para manejar tan bien ese interpolador que en la QN95A lo hacía bastante bien. Con lo cual yo lo dejaría por debajo de Sony y Panasonic e incluso por debajo de LG, que este año mejoró mucho. Lo dejaría un peldaño por debajo de LG, me ha parecido a mí. Todo esto lo podéis ver en las escenas del Capitán América cuando están luchando, no sé si en la cámara se aprecia, pero algunas veces, sobre todo cuando hay movimientos rápidos de puños o pues, que esquivan, se deja una especie de imagen partida, ¿vale? Como si fuera tearing, una cosa así. Lo cual tiene que ver también con otra cosa que he notado, que se me ha pasado con el local dimming, pero que también tiene que ver con el movimiento, por eso lo he metido aquí, que es que hay una especie de efecto de arrastre de los píxeles en muy contadas ocasiones y en muy contadas escenas, pero sí que he notado una especie de que hay un poco de ghosting o que el píxel es un pelín lento, pero muy poco, en escenas muy concretas, y si le añadimos el problemilla del interpolador, parece que se acentúa un poquito más. Segundo punto negativo es que el Black Frame Insertion, esa inserción de fotogramas negros entre cada frame original que tienen todas las teles hoy en día, en Samsung solo funciona a 60 Hz, con lo cual, como veis vosotros, se oscurece mucho la imagen y mete muchísimo parpadeo, con lo cual no se puede utilizar. Así que bueno, algo malo tiene que tener el televisor y parece que ha caído en la zona del movimiento. Bueno, el procesador de imagen que hemos podido analizar aquí con Drácula, como habéis visto de fondo, que luego también hemos puesto con Iker Jiménez, con ese documental que tenemos en tan mala calidad, y la verdad es que lo hace muy bien. Para ser un panel 8K, casi no hay diferencia con su hermana menor, la QN95A, pero en mi opinión lo que hace es darle demasiada nitidez quizá a las imágenes para compensar esa pérdida de nitidez por tener que escalar el contenido 4K a 8K. Con lo cual en escenas fáciles, cuando hay elementos muy grandes, elementos muy iluminados en pantalla no hay problema, pero cuando hay escenas con mucho detalle pequeño, montañas, una escena grande, abierta, por ejemplo de un mar con mucho detallito en el agua, todas esas zonas que tienen mucho detalle, tiende a ser demasiado agresivo, se ve un pelín artificial. ¿Podéis regularlo? No, porque el panel en sí ya está escalándolo internamente y tenemos la nitidez y todo desactivado y aún así a veces es demasiado agresivo. Pero es algo que, como decía al principio del vídeo, es propio del 8K. Al no haber material 8K prácticamente, la tele tiene que escalarlo todo a 8K y para compensar, como digo, esa falta de nitidez, tiende a ser demasiado agresiva. No se puede solucionar. Aún así, el procesado de imagen, cuando no hay ese tipo de escenas, como por ejemplo en Drácula, es muy bueno. Como veis, por ejemplo, en las paredes de las montañas, de la cueva, no hay nada de macrobokeh, nada de banding, nada de ruido exagerado, no hay flashes, no hay nada, lo hace súper bien. También gracias a que es un televisor LED. Los televisores LED, como sabéis, al no tener que encender y apagar el píxel a nivel individual como hace un OLED, nunca están de apagado a encendido, sino que siempre están encendidos. Es la zona a la que se enciende o se apaga, con lo cual la transición es mucho más suave y no vamos a ver tanto ruido como en algunos televisores OLED. Bueno, ahora sí nos vamos al HDR. Como veis en pantalla, el numerito que pone YCDM cuadrado, que nits, tenemos 1700 más o menos, 1600 y pico, 1700 nits al 10% calibrada y 374 nits al 100%. Esto es un poquito más de brillo que su versión QN95A en 10% y casi la mitad al 100%. ¿Por qué esa pérdida de brillo cuando la pantalla es blanca al completo? Le pasa lo mismo que le pasaba a la QN950TS. Al tener 4 veces la resolución de la hermana pequeña, cada píxel realmente está compuesto de 4, ¿vale? En la versión 4K tienes un píxel, aquí tienes 4, con lo cual la luz se tiene que repartir entre todos esos píxeles y al tener 4 veces más que la 4K, lo que hace es que pierde luz. La luz se difumina entre todos los píxeles y como resultado tenemos una menor percepción de luz. Es otro de los problemas que tiene
los paneles 8K, que como digo no tiene mucho sentido hasta que no haya contenido 8K. Eso hace que las escenas HDR, como decía al principio, sean espectaculares, pero cuando hay mucho blanco en pantalla tiene menos punch que su hermana menor, la QN95A. Aún así, como vengo diciendo desde el principio, impacto que tiene esta tele en HDR es increíble. Podéis verlo, por ejemplo, con Transformers, donde el sol ya no se quema como en algunos televisores OLED, sino que sale completamente dibujado, y no solo sale perfilado y dibujado, sino que tiene un chorro de brillo que te queda ciego. Además de ello, el tener un gran volumen de color gracias a la tecnología Quantum Dots, que siempre mejora un poquito el volumen de color con el brillo, gracias a una teoría que existe de la colorimetría, nos indica que cuando un elemento es más saturado en color, nos parece más brillante. Con lo cual es paradójico ver que tenemos 1700 nits, pero además, al ser tan saturados en color, nos parecen más. Entonces tenemos un alto grado de saturación de color en las altas luces muy bien dibujadas y con mucha retención de detalle, y que nos parecen más brillantes de lo que son. Con lo cual, el impacto de HDR de estas películas y de este televisor es increíble. Además, le tienes que añadir la ausencia casi total de blooming, que es que blooming he encontrado, creo que en 2 o 3 escenas de 5 o 6 películas. Fijaos el nivel tan impresionante que ha conseguido Samsung, con lo cual es un televisor que ha nacido, su principal misión es ver contenido en HDR. Me gustaría ver algún día un televisor de Samsung con 3, 4, 5 mil zonas y que fuera 4K. Yo creo que eso ya pasaría a tecnología OLED, con lo cual sería el televisor casi perfecto. Pero quedaos que en HDR es absolutamente apoteósico ver una película en HDR en este televisor. Llegamos al apartado de gaming. Bueno, ¿qué podemos esperar dentro de gaming? Tenemos un televisor preparado para lo último, últimas consolas, PCs de última generación, etc. Cuenta con 4 puertos HDMI 2.1, VRR, FreeSync y G-Sync falta, pero bueno, tened en cuenta con lo que hice al principio del vídeo. El G-Sync, el FreeSync y el VRR, cuando hablamos del HDMI 2.1, son iguales, con lo cual con que tengamos uno nos valen los demás. He medido el input lag, como podéis ver, y me ha dado 10 milisegundos, 9,8, 10 en entrada HDMI en modo juego, pero luego tenéis una opción curiosa, y es que podemos activar el interpolador de juegos. Es un interpolador de movimiento que es menos agresivo que el de cine y, por supuesto, no suaviza tanto el movimiento, pero a cambio nos da mucho menos input lag. Como veis, unos 27-28 milisegundos con esa opción activada, que hace que los juegos de 30 frames por segundo parezcan casi de 60 frames, y la verdad es que lo hace muy bien y no he notado que tenga exceso de interpolación. Con respecto al modo juego en sí, también he notado este año que no elimina tantas zonas como el año anterior. Por ejemplo, el año anterior poníamos el modo juego y notábamos un bajón en el contraste porque desactivaba muchas zonas para bajar el input lag. Este año el procesador es más potente y se permite no desactivar tantas zonas. Aún así, no llega al nivel de calidad de imagen de los modos de cine, pero sí que si tiene 2000 zonas casi en el modo cine, a lo mejor en modo juego tiene 700 o 600 zonas, con lo cual la experiencia de juego es muy buena. Lo que sí he notado, y aquí en juego se nota más, es que, como decía en la parte anterior de la review, en algunas escenas rápidas puede haber un cierto arrastre de píxeles, que me da que eso es por la lentitud del panel VA y no se puede solucionar de ninguna forma, pero os digo que son muy contadas, casi no lo vais a notar. Para acabar con el modo juego, también recordad que cuenta Samsung con el soporte para HGIG, que es ese protocolo donde fabricantes de consolas, videojuegos y televisores y monitores se han juntado para no hacer doble top mapping. Sabéis que el televisor, cuando entra una imagen HDR, retiene el máximo posible de detalle de las altas luces, y si no llega a mostrarnos detalles de 4000 nits, lo que hace es comprimirlas para que lo podamos ver. Hay diversas técnicas, bajando, subiendo brillo, en fin, varias cosas. Pero lo importante es que las consolas también, si el juego lo soporta, lo hacen, con lo cual puede pasar que comprimamos 2 veces los detalles de las altas luces. El HGIG nació para eso, para decirle la consola, decirle a la tele, oye, tú no te encargues del top mapping porque ya lo hago yo. Si activamos esa opción, en principio no habrá problema, siempre y cuando el juego lo soporte. Y bueno, para acabar con la review, he decidido meter aquí en el último apartado, ya antes de acabar con las conclusiones, el sistema operativo Tizen. Funciona muy bien. He notado que con respecto al año pasado funciona bastante mejor, es mucho más rápido, como veis, no hay nada de cuelgues. El año pasado algunas veces al cambiar entre menús se quedaba un poco atascado. Aquí va fluidísimo, va igual de bien o mejor que Android TV, que Google TV, que WebOS, etcétera, va muy bien. Y en definitiva, un sistema operativo muy completo. Como veis, tiene soporte para todas las aplicaciones. Tenemos las famosas filas de recomendaciones de material en función de nuestra cuenta y nuestros gustos que vayamos visualizando, ya que coge datos de Netflix, de Amazon Prime, etcétera, para recomendarnos contenido. Podemos manejar cualquier aspecto de imagen y sonido desde los menús del propio televisor. También se puede manejar con la aplicación móvil, y también, por cierto, podéis entrar en aplicaciones y tenéis todas las disponibles que existen hoy en día, por lo menos en el mercado español. Tenemos HBO, Amazon Prime, Netflix,
Spotify, cualquier DAZN, Apple TV, cualquier soporte de aplicaciones bajo demanda la tendréis en Tizen. Es una marca que se preocupa muchísimo por dar soporte a cualquier tipo de aplicación, con lo cual no tenéis ningún problema. Y bueno, terminamos la review aquí, chicos. Espero que os haya gustado, no os haya hecho pesada o larga. He intentado grabar todos los clips posibles para no tener que verme a mí hablando en primer plano. Y bueno, como conclusiones, es la primera QLED que podría decir que yo me compraría. Os lo digo en serio, yo me la compro, me la pongo aquí y creo que no echaría de menos la OLED. Fijaos el nivel de lo que me ha gustado este televisor. Me parece que sería, en cuanto a calidad de imagen, sería prácticamente perfecta si le quitasen ese pequeño problema que tiene con algunas zonas grandes. Cuando la tele se hace un poco un lío con una escena con un objeto muy grande y brilla mucho, hay un poco de blooming. Solo lo he visto en ese tipo de escenas, con lo cual yo creo que sería de fácil solución con firmware. Y luego, en el procesador de vídeo, yo con un filtro de grabación suave sería el tío más feliz del mundo. Esas dos pequeñas cosas, y que el televisor fuera 4K en lugar de 8K, y creo que hasta me la compraría y la pondría en el salón principal porque es que me ha encantado. Calidad de imagen buenísima, movimiento bastante bueno, pero un poco por debajo de sus rivales, lo único que he encontrado. Procesado de vídeo muy bueno, le falta grabación suave. Colorimetría muy buena, incluso de fábrica, me parece que viene mucho mejor que la versión 4K. Impacto en HDR impresionante, de verdad, os digo, es que es la leche. O sea, es absolutamente flipante poneros películas con alto rango dinámico muy contrastadas, por ejemplo Transformers, es orgásmico, es increíble. Filtro de ángulo de visión muy bueno, filtro de antirreflejos mucho mejor que la OLED, aunque no tan bueno como su versión del año pasado. Versión del sistema operativo mucho más rápido que el año pasado. Pijaditas de diseño Infinity, la peana a nivel que no tiene grosor, el mando con recarga solar, todas estas cosas están muy chulas. Muchas zonas, casi 2000 zonas, y en 75 pulgadas creo que tiene 3000 y pico, 2800, una barbaridad. Y punto negativo gordo que tiene es el precio, es un televisor muy caro, junto con la resolución 8K, junto con la falta de grabación suave y ese blooming que he notado en objetos muy grandes, quizá con algún punto de arrastre de píxeles en escenas muy complicadas. Y poquitos puntos negativos más tiene. En todo lo demás es prácticamente un 10, un televisor altísimamente recomendable para todo tipo de contenido que uséis, cine, juegos, incluso TDT, navegar con las aplicaciones, videojuegos, es completísima. Prácticamente un televisor redondo. Nuevamente muchísimas gracias a Samsung España por la colaboración con Aupasión. Chicos, desde Aupasión lo dejamos aquí, espero que os haya gustado. Como digo, un televisor muy recomendable, un televisor top. Y bueno, si alguien, poca gente, pero si alguien está pensando en comprarse este televisor por lo caro que es, si lo hacéis desde el link de la descripción que os dejo abajo, nos ayudaréis a Aupasión a seguir creciendo porque nos darán una pequeña comisión de la venta que a vosotros nos repercutirá en el precio final y podemos continuar creciendo con este apasionante proyecto. Desde aquí, chicos, nos vemos en el próximo vídeo, que por cierto tendremos 2 o 3 televisores nuevos para analizar, así que bueno, quedad con nosotros que tenemos desde ahora hasta Navidades una carrera impresionante por analizar y ver varios modelos nuevos. Desde Aupasión, muchísimas gracias por vuestra visita. Si os gusta, dale a la campanita y dale clic a suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.